Kenolmosemilkuiti kenochtin. Yetikahte ipan yeipowali, wan kaxtoli wan ome, chihuatlahtoli, axkankayotika, nahuatlahtoltika. Ya estamos en el verbo 77 en tiempo presente de la lengua náhuatl de la Ciudad de México. El verbo es tlananquilia, 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 que significa responder. Y dice de la siguiente manera en tiempo presente: nitlananquilia, nitlananquilia, titlananquilia, titlananquilia, tlananquilia, tlananquilia, titlananquilia, H pluralizante al final, titlananquilia, antlananquilia, antlananquilia, tlananquilia, tlananquilia. Responder en clave de la batalla cultural del mestizaje consciente, es decir, en clave BCMC. Responder no solo es contestar, es tomar postura ante la historia, es tomar postura ante la palabra y ante la vida concreta. Y justo eso exige cortar 4 trampas que hoy se venden como opinión, como debate o como identidad. Primero, ¿a quién le respondes? Si tu respuesta está buscando solo visualización, respondiendo al mercado emocional, entonces Dussel lo diría sin darle tanta vuelta: la ideología dominante encubre éticamente la colonialidad y te marca el horizonte de lo normal, que duele, que importa, que se olvida. Responder bien es precisamente romper ese encubrimiento, dejar de hablar desde el centro cómodo y responder desde los márgenes, desde las vidas que han sido negadas. La modernidad quiso volver ruido, la modernidad las quiso volver folclore. El segundo, en redes la posverdad funciona de la siguiente manera: la repetición sustituye a la prueba. Lo que más circula parece más real, y ahí está la trampa. No te convencen con evidencia, te convencen empujándote con emociones. Si te enoja, si te infla el orgullo, si te da miedo, entonces es cierto. Por eso la posverdad no se combate con más gritos, se combate con forma de vida, con hábitos de pensamiento. Wittgenstein ayuda a verlo. Hay juegos de palabras que ya vienen amañados. Si tú entras a discutir con sus reglas, seguramente ya perdiste antes de empezar. Cambiar el juego es simple. No respondas al ruido, responde al criterio. Entonces, antes de contestar, pide contexto, exige prueba, señala la trampa y no aceptes el me suena como un argumento. En vez de pelear por sensaciones, pelea por condiciones de verdad. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué está dejando afuera? ¿Qué está borrando? Y ahí empieza la respuesta que no alimenta el algoritmo, sino que realmente recupera el pensamiento. Tercero, responder no es apropiación. Bonfil Batalla lo dejó clarísimo. México vive fracturado ante el México profundo, una civilización mesoamericana viva, negada, y el México imaginario, proyecto occidental dominante que consume lo indígena como una postal, como turismo o como adorno. Cuando alguien te exige que el náhuatl sea orgullo mexica o espiritualidad ancestral en español, te está empujando a servir precisamente al México imaginario, una identidad de escaparate que se alimenta de símbolos, sí, pero no se deja interpelar por la realidad del indígena vivo. Responder desde la BCMC es poner límite. La lengua no es decoración identitaria, es responsabilidad histórica y una práctica crítica. El cuarto, responder es memoria política, no es nostalgia. Benjamin decía: la historia oficial suele ser el relato de los vencedores. Si tú respondes repitiendo ese libreto, ya superen, ya fue, así se hizo México, estás borrando la violencia y estás normalizándola. La BCMC responde lo contrario: recuperar lo negado, hacerlo decir y usarlo para transformar el presente, no para romantizar el pasado. Tlananquilia en presente es la práctica de hoy. Ni tlananquilia, yo respondo, pero
pero no como un reflejo, no como un robot, sino como una verdadera decisión. Respondo sin folclorizar, sin hispanismo, sin mexica centralismo, para que la palabra no luzca, para que corte la mentira y sostenga lo vivo. No toca totec escalante, satepan titotasquej, ipan oxe neyolnonotzanahuatlahtoli olish copinalistli.